La vida es competitiva. No sé exactamente qué les enseñan a las personas hoy en día, pero así es. Deberías acostumbrarte a ganar. Stephen Schwarzman es la 37ª persona más rica del mundo, con una impresionante fortuna de 26.000 millones de dólares. Él se codea con los líderes más poderosos del mundo. Y aún así, no es un nombre conocido. De hecho, fuera del mundo financiero, nadie ha oído hablar de él. Entonces, ¿cómo es que una de las personas más influyentes y bien conectadas permanece en las sombras? ¿Cómo acumuló una fortuna tan asombrosa y el poder de conseguir una reunión con cualquier presidente cuando quiera? Una palabra. Blackstone. El imperio de inversiones alternativas más grande del mundo. Una de las firmas de capital privado más poderosas. Su alcance es amplio y extenso, y Schwarzman se sienta cómodamente en el trono, pero no siempre fue así. Tuvo que apretar los dientes para superar las dificultades. El camino de Schwarzman hacia la dominación mundial está lleno de fracasos vergonzosos, y todavía sigue abriéndose camino hacia allí. Perdimos todo nuestro dinero. Y esto fue más allá de traumático. No me gusta fracasar, no estoy acostumbrado, todo lo tenemos. Stephen Allen Schwarzman nace en una familia de clase media común. Ellos personifican el sueño americano. A través del trabajo duro y pura fuerza de voluntad, han construido un negocio de artículos para el hogar desde cero. Con el tiempo, se ha convertido en uno de los más exitosos de la zona. El espíritu emprendedor claramente corre por sus venas. Esteban se independiza a los 14 años y comienza su propia empresa, un servicio de corte de césped donde sus hermanos cortan y él consigue clientes. También vende dulces de puerta en puerta, pero aún pasa la mayor parte de su tiempo en la tienda familiar. Por 10 centavos la hora, hace trabajos ocasionales, desde vender pañuelos hasta empacar cortinas. Verás, Joseph, el padre de Esteban, heredó la tienda de su papá. Cuando era joven, ayudaba a su propio papá a manejarla, y ahora José pasa su vida manejándola, pero el joven Esteban odia la tienda. Pasa años haciendo las mismas tareas monótonas, siente que está por debajo de él. Aún así, Esteban reconoce el éxito del negocio familiar y percibe una oportunidad. Si funciona en Pensilvania, ¿por qué no en Chicago, Nueva York? Pero cuando le presenta estos planes de expansión a su papá, él no quiere escucharlo. Trata de explicarlo, pero el joven Esteban no logra comprenderlo. Y Schwarzman quiere construir un imperio y está listo para pelear guerras para lograrlo. Esteban no entiende cómo su padre puede estar contento con una vida mediocre. Tiene ambiciones desmedidas, sueños de grandeza y pronto demostrará que, en el fondo, tiene lo necesario para convertirse en un exitoso empresario financiero. En la preparatoria, se postula para presidente del consejo estudiantil. Hiciste algo bastante audaz. Aplicaste a Harvard, Yale y creo que a Princeton. Y Harvard no te aceptó, así que luego sacaste unas monedas y llamaste al director de admisiones de Harvard y le dijiste que cometió un error. En 1966, termina yendo a la Universidad de Yale, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Ahí él funda una sociedad de ballet. Los chicos y chicas de Yale rara vez interactúan y su club es un gran éxito al reunirlos. Más tarde, incluso lucha contra una regla de 268 años que impide que las mujeres pasen tiempo en un dormitorio masculino. Y para sorpresa de todos, él gana. Pero para sorpresa de nadie, los embarazos entre estudiantes aumentaron drásticamente ese año. No hace falta decir que se vuelve muy popular en Yale, incluso lo invitan a uno de los clubes más exclusivos y secretos de Yale, el Club Skull and Bones. En 1969 se gradúa de Yale, pasa un breve tiempo en el ejército antes de finalmente llegar a la universidad de sus sueños, la Escuela de Negocios de Harvard. Todos los caminos llevan a Wall Street y, armado con su maestría en 1972, Esteban finalmente está listo para ello, o al menos eso cree. Poco sabe él que está a punto de enfrentarse a una de las pruebas más difíciles que las finanzas pueden ofrecer, una prueba de fuego para un banquero de inversión.
La primera entrevista de trabajo de Esteban es con Donaldson, Lufkin y Henriette, un banco de inversión. Cuando le dicen que el salario es de $10,000 al año, tiene el valor de pedir más. ¿Por qué? Porque conoce a alguien más de Yale que trabaja ahí y gana $10,000. Esteban quiere ser el mejor pagado de su generación. ¿Y sabes qué? Se lo dan. Después de Donaldson, finalmente llega a la empresa en la que pasará años, Lehman Brothers. Sí, ese Lehman Brothers. En cuanto pone un pie adentro, lo meten en una picadora de carne. Su entrenamiento es brutal y sus superiores son humillantes. Cuando entrega un enorme informe de 68 páginas sobre una aerolínea, de inmediato le gritan por teléfono. ¿Por qué? Porque cometió un error de dedo en la página 56. Luego, cuando se sienta en una de sus primeras reuniones de la junta, rodeado de sus colegas, un socio de Lehman llamado Lou Glucksmann se vuelve hacia él y le grita. Al instante, todos los ojos están sobre Stephen y Stephen abre mucho los ojos, como un venado ante los faros. Su corazón late con fuerza y su respiración se descontrola. ¿Qué demonios hice? Schwartzman se pregunta. ¿Y por qué no te estás sentando? Los primeros años de Steven en Lehman hacen que el ejército parezca un juego de niños. Todo lo que hace es puesto bajo la lupa y examinado minuciosamente. Cualquier error, por pequeño que sea, es motivo para que los superiores le den una reprimenda verbal severa y degradante. Una presión así es suficiente para quebrar a la mayoría de los hombres, pero para unos pocos seleccionados como Schwartzman los vuelve duros como el acero. Aún así, Stephen se sintió aliviado cuando un hombre llamado Pete Peterson, sí, sé cómo suena, se convirtió en el nuevo director general de Lehman. Pete le pide ayuda con un proyecto y cuando le pide una reunión una semana después, probablemente la sangre de Stephen empieza a bombear porque solo puede imaginarse qué errores ha cometido, qué regaño verbal le espera ahora. Pero Pete está extrañamente feliz. Incluso dice, cualquier amigo en un lugar como Lehman es oro. Ahora imagina ser amigo del director general. Aún así, ni siquiera el director general podrá detener la tormenta que se avecina. Por ahora, sin embargo, Esteban disfruta de cielos despejados. Con Pete como amigo, el ascenso rápido de Esteban en Lehman no tiene precedentes. Un ascenso con el que muchos en las finanzas solo pueden soñar. Han pasado 6 años desde que empezó en Lehman y ahora se ha ganado el respeto en la firma. Diablos, incluso está siendo considerado para ser socio. Pero primero debe probarse a sí mismo. De la nada, un trato de varios millones de dólares cae en sus manos. Todo comienza con una llamada telefónica. ¿Quién llama? El director general de Tropicana, una empresa de jugo de naranja. Jugo de naranja puro premium de Tropicana. Esteban había hecho algunos trabajos pequeños para ellos, pero ahora había compradores interesados y necesitaban consejos sobre cuál oferta aceptar. Una gran responsabilidad, el trato más grande en el que había trabajado, simplemente cayó en sus manos y Esteban no estaba nada preparado para ello. Entonces, ¿qué hace? Él reserva el siguiente vuelo a sus oficinas centrales. Para cuando llega, tiene 1 hora para prepararse antes de que llegue toda la junta directiva, y está completamente alterado. Tiene que asesorar sobre una transacción de varios millones de dólares solo con la información que consiguió en el avión. El peso del momento es suficiente para aplastarlo, y tras respirar hondo, habla. Poco después, Esteban está de vuelta en casa, sentado en su silla, el fuego crepitando, un whisky en la mano, música de jazz sonando y él con una expresión vacía en el rostro, impactado sin poder creerlo del todo. Lo había logrado, ejecutó una fusión de $500 millones, todo por su cuenta. Nada mal para un tipo que solía vender pañuelos por 10 centavos la hora. Casi todos llaman para felicitar al genio de la fusión, casi todos. ¿Quién demonios crees que eres? ¿Vendiste Tropicana? Te estamos despidiendo. El lunes eres historia. El vicepresidente de Lehman está furioso. Había estado trabajando en un trato para comprar Tropicana para otro cliente. Y ahora que ya se vendió, podía despedirse de su trato. El lunes llega como una sentencia de muerte. El vicepresidente de Lehman irrumpe en la oficina y está sediento de venganza. Convocó a una reunión con todos los demás altos ejecutivos de la firma. Declarando juego sucio, exige que la empresa despida a Schwartzman. Por suerte, Pete también está en la reunión y lo deja muy claro.
Steven Schwarzman no se va a ningún lado. El trato de Tropicana lo confirma. Stephen se convierte en socio a la temprana edad de 31 años. Es todo lo que siempre ha querido, pero sus celebraciones se ven interrumpidas. Está a punto de ocurrir un golpe de estado. Con los años, Stephen se ha acercado cada vez más a Pete, el director ejecutivo, y bajo la guía de Pete, la firma ha tenido año tras año récords históricos. Aún así, Lou Glucksmann, ¿lo recuerdas? Bueno, no ha perdido nada de su temperamento. En un incidente infame, arrancó un teléfono de la compañía de la pared y lo usó para romper un espejo. Wall Street. Lou poco a poco empieza a presionar a Pete. Primero, quiere un ascenso, y Pete lo nombra presidente. Luego, quiere ser codirector ejecutivo, y de nuevo, Pete se lo concede. Y finalmente, Lou decide que quiere todo el maldito pastel. Quiere ser director ejecutivo y quiere a Pete. Quiere que Pete se vaya. Lou ya había preparado a los otros socios a espaldas de Pete, y ahora había llegado el momento. Así que Pete le da a Lou lo último que le queda. Después de 10 años de servicio, Pete deja Lehman y Lou es coronado como el nuevo director ejecutivo. Y Pete le dice a Stephen que está cansado. Una guerra civil destruiría la firma y de todos modos ya se había cansado de dirigirla. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas empeoraran. Los revolucionarios liderados por Lou toman una serie de malas decisiones y en cuestión de meses, Lehman está en grave peligro financiero. Ninguno de los socios se atreve a desafiarlo, así que el barco se dirige a toda velocidad hacia un iceberg, mientras todos a bordo fingen que no hay peligro por delante. Bueno, para no hacer el cuento largo, justo cuando Lehman está a punto de caer en la ruina, American Express interviene y los compra. Una adquisición facilitada por Steven. Por suerte, Lehman nunca volvería a estar tan cerca de una ruina desastrosa. Stephen ahora odia a Lehman más que nunca. Tiene 38 años y finalmente es libre. Ahora es un hombre de familia con 2 hijos. Tal vez sea momento de sentar cabeza, pero es demasiado inquieto. Quizá debería trabajar para otra empresa. Además no, podría iniciar su propia empresa. Ahora eso sí podría funcionar. Luego, la noche del anuncio de la venta de Lehman Brothers, Stephen va a ver a Lou. El edificio está prácticamente vacío, pero ve a Luis sentado en la oscuridad de su oficina. Su grupo de revolucionarios lo ha abandonado, junto con los socios y todos los demás. Está solo, y cuando nota la presencia de Esteban, lo llama para que entre. Habla de cómo se avergüenza de sí mismo, de cómo ha llevado a Lehman a la ruina y de cómo quiere acabar con todo. El hecho de que le haya gritado a Esteban en esa primera reunión, el hecho de que haya expulsado a Pedro y haya llevado a Lehman al desastre, todo eso debió desvanecerse en ese momento mientras Esteban se sienta a su lado en la oscuridad. Había hecho mucho trabajo mientras estaba en Lehman con el presidente de la firma. Era un tipo llamado Pedro Peterson. Y Pedro y yo disfrutábamos trabajar juntos. Así que él se fue tras una lucha de poder un año antes de que vendiéramos la firma en el 84. Así que decidí que después de que vendimos la firma quería unirme a Pedro. Y Pedro decidió que quería unirse a mí. Y lo que queríamos era volver a trabajar juntos. Era algo lógico que uno quisiera hacer con su vida. Y tenía una buena sensación que es como cuando haces cosas en la vida que te hacen sentir bien, tienden a salir bien. Lehman le mostró a Schwarzman los puntos más altos y los más bajos. Pero Stephen está listo para iniciar su propio negocio, uno que sacudirá la industria financiera hasta sus cimientos. Ahora, libre de Lehman, Stephen vuelve a juntarse con Pete y deciden lanzarse y construir una firma desde cero. Se sientan en un restaurante todos los días y hablan durante horas sobre qué tipo de negocio van a abrir. Un plan estratégico maravilloso. Ideamos un buen plan estratégico para hacer trabajos de asesoría y así pagar la renta y entrar al negocio de adquisiciones porque francamente a mediados de los 80 parecía una manera bastante fácil de ganar dinero. Y luego la tercera parte de nuestro plan estratégico era atraer a personas muy talentosas. Querían llamar a su empresa Peterson y Schwarzman, pero Pete no estaba de acuerdo. Si la empresa fracasaba, sus nombres estarían al frente y al centro. Después de pensar durante un tiempo cómo llamar a su empresa, la pareja finalmente decide llamarla Blackstone.
Firman el contrato de arrendamiento de una oficina, contratan a una recepcionista, imprimen algunas tarjetas de presentación, prioridades. Sintiendo que han avanzado bien y confiando en el negocio, el dúo aporta $200,000 cada uno. Ahora era el momento de la gran inauguración de Grupo Blackstone. Compran un anuncio de página completa en el New York Times. Para atraer negocios, escriben cartas a todos los que conocen, a todos los contactos que habían acumulado en sus décadas combinadas de trabajo. Les dicen que les encantaría hacer negocios. Stephen duerme bien esa noche, confiado en que al día siguiente llegaría una avalancha de trabajo. Pero no pasa nada. Ni mañana ni pasado mañana. Los días se convierten en semanas y el silencio es ensordecedor. Entonces te dedicaste a levantar un fondo, intentaste levantar tu primer fondo. ¿Qué tan difícil fue levantar tu primer fondo de capital privado? Creo que si te gusta el dolor y el sufrimiento, fue realmente estupendo. Ahora imagina esto, hoy en día no podría suceder. Y dos personas, ninguna de las cuales había hecho una inversión antes, anunciaron que querían crear la tercera firma de capital privado más grande de la historia y mucho más grande que cualquier otro fondo debut. Así que solo dos personas dementes realmente pensarían que recibirían una buena respuesta. Un miedo desgarrador se apodera de uno, y justo cuando las cosas parecen estar en su punto más oscuro, sale el sol para Blackstone. Finalmente suena el teléfono y empieza a llegar algo de trabajo poco a poco. Trabajo pequeño, insignificante, trabajo que podrían considerar por debajo de su nivel, pero paga igual. Mientras el trabajo de asesoría mantiene las luces encendidas, Schwartzman percibe una oportunidad para algo más grande, algo completamente diferente a lo que están haciendo. Es tan loco que podría funcionar. Los ambiciosos, Steven y Pete, ahora quieren lanzar un fondo colosal de capital privado. Pero espera, ¿qué es exactamente el capital privado? Entonces, el capital privado es cuando los inversionistas juntan dinero para comprar una empresa privada completa o toman una empresa que cotiza en bolsa y la sacan de bolsa. Normalmente, los objetivos son mejorar el negocio o venderlo después para obtener una ganancia. En pocas palabras, el capital privado para las empresas es como las casas para remodelar en el sector inmobiliario. Tomas una gran participación, a menudo una participación mayoritaria, en empresas que no están funcionando tan bien, y las mejoras, les das una nueva capa de pintura y, con suerte, las vendes con ganancias un par de años después. Junto con MTV y los shorts de mezclilla, el capital privado está de moda en los años 80. El fondo es una manera para que otros se lleven una parte del negocio y para que Blackstone reúna un fondo de guerra lo suficientemente grande para hacer movimientos importantes antes de siquiera empezar a arreglar empresas. Hay un pequeñísimo problema. ¿Cómo demonios van a convencer a la gente de invertir? Solo empiézalo. Hicimos un anuncio de que eso era lo que estábamos haciendo. Y luego salimos al mundo del rechazo interminable. Y te animo a que lo hagas a veces porque si alguna vez tuviste ego es como, ya sabes, una lija, no te queda nada al final. Y cometes todos los errores elementales que puedes cometer. Lo cual es que empiezas con tus relaciones más cercanas primero, donde apenas sabes lo que estás vendiendo, y vas con ellos y les dices, por favor, rescátame. Y ellos dicen, bueno, ¿cuál es la respuesta a estas 15 preguntas? Ni siquiera sabes las respuestas. Con el tiempo, sin embargo, lograron conseguir algunos inversionistas. MacLife pone $50 millones y New York Life pone 25 millones. Con una condición, el tamaño total del fondo tiene que ser de 500 millones. Si no, se retiran. Las ventas son uno de los campos más brutales que existen, un rechazo tras otro, al contactar gente en frío, pero el dúo hace lo que tiene que hacer. Vuelan de ciudad en ciudad y se reúnen con innumerables personas y organizaciones. 6 meses de infierno en ventas y no habían asegurado ni un centavo para el fondo. No importa quién seas, eso tiene que sacudirte, hacerte dudar de ti mismo. Me di cuenta de que el activo que básicamente teníamos era resultado del tiempo en Lehman. Conocíamos tantas empresas diferentes, tantas personas diferentes, pero eran empresas grandes y gente de empresas grandes. Así que si teníamos un pequeño fondo de capital, mi socio quería hacer 50 millones y aprender. Yo dije, no perdamos nuestro tiempo aprendiendo. Al final, todo se reduce a qué tanto lo deseas. Cerca de su punto de quiebre, organizan una reunión con Prudential Life, el principal financiador en esos días. Estamos en Newark un viernes, teniendo almuerzo con el director de inversiones, y él estaba comiendo un sándwich de atún en pan blanco. Córtalo en diagonal.
y estoy ocupado presentando mi propuesta. Este fondo de capital privado, y puedes llevarte una parte de nuestras ganancias por asesoría. Y él sigue masticando y la nuez de Adán sube y baja y yo sigo haciendo lo mío. Termina la primera mitad del sándwich, lo logra la otra mitad a la mitad. Y él me mira y dice, creo que es una buena idea. Apúntame con 100. Y yo simplemente todavía puedo recordar ese momento. De verdad, él dijo que nos va a dar $100 millones, el inversionista número 1 en el mundo. Así que si él nos da dinero, otras personas lo seguirán. Solo no quería que se atragantara con el resto de ese sándwich. Y Schwarzman predijo correctamente. Él sabía que todo lo que necesitaban era un gran inversionista creíble. Luego, otros se sumarían para invertir, y así fue. Finalmente consiguieron el dinero que querían. Ahora es momento de usarlo. Entonces, ¿cómo facilitaron Schwarzman y Pete el ascenso de su extenso imperio en la sombra? Todo aficionado a las finanzas sabe que si quieres ganar dinero, primero necesitas tener algo. En ningún lugar esto es más cierto que en el capital privado. Con su fondo de capital privado de $1.000 millones, tenían un arsenal y Blackstone tenía la intención de causar sensación. Usando un análisis detallado, los reparadores escanearon el panorama en busca de oportunidades. Ahora, en las grandes ligas, Blackstone tenía toda una nueva variedad de movimientos que podía hacer para obtener ganancias. En lugar de solo arreglar empresas, podían tomar a los grandes actores de la industria y consolidar su poder. Como cuando, en 1996, Blackstone se asoció con el grupo Luben, la segunda compañía de funerarias y cementerios más grande de Estados Unidos en ese momento, y comenzó a comprar a la competencia. Primero Rose Hills por $240 millones y luego el mayor competidor de Luben, Prime Succession, por la impresionante cantidad de $295 millones. Lo hicieron de nuevo con Allied Waste en 1997. Primero vino la asociación entre Allied y Blackstone. Luego la adquisición de Browning Ferries, uno de sus principales competidores. A través de esta estrategia, Blackstone pudo moldear industrias y siempre asegurarse de que sus caballos salieran ganando. Mientras tanto, aquellos que invirtieron en su fondo de capital privado observaban felices desde la banca, disfrutando de más del 20% de rendimientos promedio anualizados. Este tipo de éxito les vino muy bien cuando Blackstone recaudó otros fondos de capital privado. Los inversionistas llegaron en masa y en 1997 Blackstone recaudó un fondo de capital privado gigantesco de alrededor de $4.000 millones. Levántate y toma mi dinero. Sin embargo, se podría decir que la mayor huella de Blackstone ha sido en bienes raíces a través de sus fibras o fideicomisos de inversión en bienes raíces de Blackstone. Blackstone se ha convertido en el mayor propietario comercial de bienes raíces en el mundo, con numerosas adquisiciones de alto perfil como hoteles Hilton, Resort Villaggio, Burn Leisure. También han acaparado enormes cantidades de casas estadounidenses, casi 300,000. A medida que los precios de las casas en Estados Unidos se dispararon en los últimos años, la ahora gigante compañía ha obtenido enormes ganancias. Y su fibra ha crecido hasta poseer propiedades por un valor de $69,000 millones, convirtiéndola en una de las fibras más grandes de la historia. Así que imagina comprar $40,000 millones en bienes raíces en un solo día y vender 20,000 millones de eso el mismo día. La mayor cantidad de bienes raíces que se ha vendido en la historia en un año fue de 10,000 millones. Así que estábamos haciendo 6 veces más de lo que cualquiera había hecho en un solo día. Blackstone eclipsó a todas las demás firmas de capital privado, convirtiéndose en el titán de $100,000 millones que es hoy, en el que eventualmente todo joven ambicioso quiere trabajar. Con su ascenso meteórico, también catapultó a sus fundadores al estrellato. Aunque Pete acabaría retirándose, Schwarzman todavía está al mando de Blackstone, un imperio multinacional. Su influencia es muy amplia, y líderes políticos como Obama, Trump e incluso Angela Merkel han buscado su consejo. Si acaso la historia de Schwarzman demuestra una cosa, que el éxito solo llega con sangre, sudor y lágrimas. Y si lo quieres, necesitarás la tenacidad de un luchador o de un niño barriendo la tienda de artículos para el hogar de su papá, soñando con una vida con más. Mucho más.